Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Leyendo el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a terminar el capítulo número 13, hoy es la segunda parte de este capítulo, y vamos a enfocarnos en los últimos versículos de este capítulo que habla del reino de Dios, cómo entrar al reino de los cielos. Vamos a hablar de qué tenemos que hacer, ¿verdad? Vamos a ver cómo Jesucristo le llama la atención a los israelitas, a los judíos, y los pone a pensar para que se arrepientan y crean en Él y para que también tengan vida eterna. Y vamos a ver el corazón de Dios. Vamos a ver cómo Dios tiene un corazón de amor, lleno de amor para su pueblo, y desea que Jerusalén, que Israel venga a arrepentimiento. Vamos a hablar de todas estas cosas en el día de hoy, pero como siempre hacemos, vamos a orar para que sea Dios que nos dirija en este estudio. Bendito Dios, gracias Padre, porque nos concedes otro día más de vida, otro día más donde podemos estudiar tu palabra. Te pido, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo en nosotros que podamos entender este pasaje, podamos aplicarlo a nuestras vidas, que podamos, Señor, nosotros ser transformados por medio de este pasaje, y que sea tu nombre glorificado en este proceso, que sea tu Espíritu de Dios abriendo nuestro entendimiento en este día, y que quite de mí, Señor, todo aquello que pueda estorbar la enseñanza en el día de hoy. Y te pedimos esto en el nombre del Santo Jesucristo y a través de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ver dónde nos quedamos. Esta sección yo la titulé ¿Cómo entrar en el reino de Dios? Y vamos a leerla para ver por qué. Dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando, mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta interesante. Recordemos que hasta este punto Jesucristo ha tenido sus altas y sus bajas en cuestión de seguidores, ¿no? Los 12 son los fieles, después tiene unos discípulos que se añaden a ese grupo, y el resto del grupo mayoritario son personas que se añaden a él, depende de dónde vaya pasando. Pero lamentablemente hemos visto en el pasado, en las semanas anteriores, que no todos lo siguen por él. Muchos lo siguen porque sana a las personas y porque da comida, ¿verdad? Como dicen por ahí, por los panes y los peces. Y luego vamos a ver que la mayoría de estos discípulos lo abandonan en un futuro. No me sorprende la pregunta. No sabemos quién hizo la pregunta, pero no me sorprende que si son muchos o pocos los que se salvan. Porque pensaríamos que muchos se salvarían viendo todos estos milagros y palabras del Señor Jesús. Pero por alguna razón no es así. Entonces mira lo que Jesucristo contesta. Dice: y Él les dijo: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y ustedes, estando afuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos, Él respondiendo les dirá: no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y Él les dará: les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad o maldad. Así será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes los echaron fuera. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán los primeros, y hay primeros que serán últimos. Y aquí hay muchísimo que entender, y muy importante. La puerta es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y Él está diciendo: esfuércense, no porque tienen que hacer obras para pasar por la puerta, sino que para pasar por una puerta estrecha, que era angosta, pequeñita, tú tienes que liberarte de todo lo que estás cargando. Tienes que renunciar a ti mismo, tienes que renunciar a lo que aprendiste anteriormente, tienes que arrepentirte de tu vida de pecado y sacarte esa carga de pecado y poner tu fe en el Señor Jesús y pasar por esa puerta estrecha que es Jesús. No puedes llegar al reino de Dios por medio de tus buenas obras. No puedes llegar al reino de Dios por medio de tu esfuerzo religioso. Y es lo que le está diciendo a estos fariseos y a estos judíos que lo están siguiendo. Esfuércense,
Rechacen todo eso y síganme. Toma tu cruz y sígueme. Para seguir a Cristo hay un costo. Y el costo es tienes que dejarlo todo atrás. Simplemente creer en Jesús y obedecer a Jesús tiene un costo. Somos salvos por fe, por gracia a través de la fe, eso ni quien lo dude. Pero al yo venir a Jesús, yo tengo que dejar todo lo demás atrás. Yo tengo que arrepentirme de mi vida. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo no puedo amar a Jesús y amar a las obras. Yo no puedo amar a Jesús y amar mi pecado. Yo no puedo amar a Jesús y amar al mundo. Yo tengo que esforzarme por pasar por esa puerta estrecha, dejando todo atrás y solamente trayendo mi corazón delante del Señor Jesús. Me arrepiento de mi pecado de mi vida, me pongo en tus manos. Yo creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías esperado, que vivió una vida perfecta, que murió y resucitó al tercer día, y me pongo en tus manos. Y ese es el llamado que Jesús nos está diciendo. Por eso es que Él es la puerta. Y nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es a través de Él. ¿Qué dice después? Muchos tratarán de entrar y no podrán. Esa idea de tratar habla de, por ejemplo, en el libro de Gálatas, cuando leen la carta de Gálatas, hay muchos cristianos que están lamentablemente erróneos, entonces piensan que para ser salvo, para llegar al reino de Dios, yo tengo como hombre que, por ejemplo, para darle el ejemplo mío, yo tendría que creer en Jesús y que arrepentirme de mis pecados, pero al mismo tiempo tendría que circuncidarme y seguir la ley. Y entonces están añadiendo fe más obras para poder entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo dice, mucha gente tratará, pero no entrarán. ¿Por qué? Porque son estas personas que Jesús para ellos no es suficiente y tienen que hacer obras, seguir la ley, no pueden dejar de amar el pecado, no pueden dejar de amar el mundo, y ponen a otras cosas primero que a Dios, o en igual lugar de Dios. Y Jesucristo dice, eso no es posible. Primero busca a Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Jesucristo nos dice, el que no me ama a mí más que a padre, madre, hijo, hermano, primo, tía, lo que sea, no es digno de mí. Dios no está diciendo que no amemos a nuestra familia, claro que sí, hay que amarla, hay que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, pero no está diciendo que Él va primero, que hay que amarlo a Él primero, y eso tiene un costo, hay que esforzarnos, hay que desechar todo eso atrás. Y llegará el momento que la oportunidad para arrepentimiento se acabará. ¿Verdad? Ese tiempo de arrepentimiento, para arrepentirse y tener fe, es un tiempo temporero. Ya sea que se acabe porque yo muera, o ya sea que se acabe porque Jesucristo regrese, o ya sea que se acabe porque Dios me entregó a mis pasiones de pecado, como lo dice en Romanos 1 y 2. No des por sentado, y yo he escuchado, lamentablemente he escuchado esto, decir, no, yo voy a vivir mi vida como yo quiera, la voy a disfrutar, voy a beber, voy a jugar, voy a hacer lo que yo quiera, voy a estar con mujeres, y antes de morir yo me voy a arrepentir y voy a tener fe y voy a ser salvo. No, número uno, nadie engaña a Dios. Estás tratando de jugar con el sistema. Número dos, ¿cómo tú sabes que vas a tener esa oportunidad? ¿Cómo tú sabes que no te vas a acostar a dormir y mañana no despiertas? ¿Cómo tú sabes que no te montaste en un avión y se cayó o tuviste un accidente de carro? ¿Cómo tú sabes que no te van a matar en la calle con un balazo? No sabes. Por lo tanto, ese tipo de mentalidad es ridícula, es incertera, ¿verdad? No puedes tener esa mentalidad. El día de salvación es hoy. ¿Qué quiere decir eso? Dios te está dando una oportunidad de arrepentimiento. Lo está haciendo aquí con los israelitas. Aprovéchala, toma, esfuérzate. Niégate a ti mismo, cree en Jesucristo, rechaza el pecado en tu vida, arrepiéntete de ese pecado y síguele. Pasa por esa puerta angosta, entrégale tu vida al Señor Jesús. Vive para Él, ámale a Él. Porque llegará el punto donde esa puerta se cierre. Y cuando se cierre, no hay más arrepentimiento, no hay más plegaria, no hay forma de que eso se vuelva a abrir. Por eso Jesucristo, fíjense lo que Jesucristo dice. Comenzarán a decir, no comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. En otras palabras, ellos van a decir, pero tú compartimos juntos, vivimos juntos. En el caso de estos judíos, ¿no?
Nos sentamos a comer juntos, vi tus milagros, escuché tus palabras, te seguí por todo Israel por 3 años. Y fíjense la respuesta de Jesús. Les digo que no sé de dónde son. ¿Qué quiere decir eso? No son del reino de Dios. No pertenecen al reino de Dios. Apártate de mí, tú que haces ¿qué? Maldad. Tú que practicas la maldad. Jesucristo está diciendo, la persona que es mi discípulo, que viene a fe, que se arrepiente, no practica el pecado. Puede pecar de vez en cuando porque caemos en pecado. Eso es obvio, porque tenemos una naturaleza de pecado. Pero estas personas, por más que siguieran a Jesús, por más que creyeran en Jesús, no eran de Jesús porque no vivían para Jesús. Su fe era superficial. No era una fe que transformó su corazón, que cambió el corazón de piedra por un corazón de carne. No era una fe que transformara su vida de forma tal que esa fe afectara la forma de ellos vivir. Si leemos el libro de Santiago, en inglés James, la carta de Santiago, nos vamos a dar cuenta, les recomiendo que la lean, es muy cortita, nos vamos a dar cuenta que Santiago, que es el hermano de Jesús, nos dice, la fe que salva, la fe verdadera es una fe que tiene obras. Una fe sola es una fe muerta. ¿Qué quiere decir eso? Que para ser salvo soy salvo por gracia a través de la fe, pero esa fe que salva, esa fe verdadera, es una fe que se origina en mi corazón regenerado por el Espíritu de Dios, que hace que yo actúe y obre de una forma que le agrada a Dios. Y por lo tanto voy a tener obras porque tengo fe. De forma contraria, yo no puedo decir tengo fe y no tener obras, porque eso sería un engaño, una mentira. Y de igual forma, yo no puedo tratar de hacer obras sin fe, porque igualmente por obras, nadie va a ser salvo. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo aquí. Ustedes, así como están, no lo van a lograr. Y por eso dice que tendrá llanto y crujir de dientes. El llanto se habla de ese arrepentimiento, de ese dolor, como cuando pierdes un ser querido, de duelo. Y el crujir de dientes es cuando la gente maldice y le da coraje y levanta su puño en contra de la gente. Esas van a ser los dos tipos de reacciones de estas personas. ¿Por qué? Porque van a ver a quién, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas. Los van a ver en la presencia de Dios. Y ellos no van a estar allí. Siendo ellos israelitas, no van a estar allí. ¿Por qué? Porque no creyeron en Jesús, no se arrepintieron del pecado, no abandonaron sus cargas, las cosas que aman, que no es Jesús, y no pudieron entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Fíjense que en Mateo hay un pasaje que es paralelo a este, y lo quiero leer porque para que vean las palabras que usa Jesucristo en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 7, 21 al 23, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya vemos cómo Jesucristo nos explica, ¿verdad? ¿Quién es el que entra al reino de los cielos? El que dice Señor, Señor, y hace la voluntad de Dios. Por eso, hermano, ¿no se han dado cuenta que dice, en Juan dice mucho, si me amas, obedece mis mandamientos, obedece la palabra. Jesucristo siempre iguala amor con obediencia. Siempre. Dice, sigo en Mateo, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declaré, ¿verdad? Jesús les dirá a esas personas, jamás los conocí, apártate de mí, los que practican la iniquidad. Es exactamente el mismo mensaje. Estas personas dicen profesar a Cristo, dicen tener fe, dicen hacer cosas y obras para Dios, pero que su vida no demuestra eso. Practican el pecado. La idea de la práctica es constante, ¿no? Constante. No es el pecado esporádico, es el pecado constante y persistente. Y eso es lo que Jesucristo dice. Vivían
para sí mismos, no vivían para mí, amaban a sus pasiones de la carne, no me amaban a mí. Yo no te conozco, no tenemos intimidad, tú y yo, porque tú nunca fuiste mío, ni yo soy tuyo. Yo no soy tu Señor ni tu Dios, y tú no eres mi discípulo, porque el discípulo hace lo que el maestro hace. ¿No? Una de las cosas que hace el discípulo es que imitar a su maestro con su vida. Pero fíjate lo que dice el versículo 29 y 30. Y aquí es como Dios, ¿verdad? En la persona de Jesús, ¿cómo diría esto? Como que les da donde les duele. Porque estas personas son israelitas. Ellos piensan que la salvación es de ellos, nada más por el hecho de ser israelitas, por nacer hijos de Abraham. Y fíjense lo que dice el 29. Y vendrán que personas del oriente y del occidente y del norte y del sur, y se sentarán a la mesa. Jesús está diciendo, los gentiles que están en todas partes del mundo, muchos de ellos vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, con Jacob, con Isaac y con los profetas. Pero ¿por qué estos gentiles se sentarán a la mesa? Porque la iglesia va a donde el mundo entero a predicar el evangelio, y no importa si eres judío o gentil, si tú crees en Jesús, si te arrepientes de tus pecados, entrarás por la puerta angosta y tendrás vida eterna, y te sentarás a la mesa donde es Dios, es Jesús el que va a servir. Y fíjense cómo termina al final. Por tanto, hay últimos que serán los primeros, y hay primeros que serán últimos. ¿Qué Jesucristo dice con esa oración al final? Los últimos que serán primeros, Jesucristo se refiere a los gentiles, donde la palabra y la presencia de Dios le llegó último, pero serán los primeros en el sentido de que tendrán primicia para entrar, van a ser aquellos que van a entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Sin embargo, los primeros, que son los israelitas, que recibieron la palabra de Dios primero, que recibieron a Jesucristo primero, serán los últimos en el sentido de que no podrán hallar entrada al reino de los cielos. Fíjense qué irónico. Dios le da la palabra de revelación a los israelitas primero. Y ellos, que son los primeros en el mundo en recibir esta revelación, rechazan la revelación de Dios. Y ha sido así no ahora con Jesucristo, ha sido así siempre. Entonces Jesucristo ahora que muere por la humanidad, muere por el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muere por el mundo. Estas personas que son el pueblo escogido de Dios, no se arrepienten, no creen, matan a Jesús pensando que están haciendo algo bueno, que realmente no hicieron nada bueno, siguiendo sus pasiones de la carne. Y por esta obra, Dios envía a la iglesia, y las personas que ellos creían que eran inmundos o que eran personas no limpias, personas no dignas de Dios, ahora son esos los que van a ser llamados hijos de Dios. Recuerden cuando Jesucristo habla con la samaritana, y no solamente la samaritana, sino muchos en la ciudad de Samaria creyeron y fueron salvos. Personas que eran inmundas o no gratas para los judíos. Porque a Jesucristo no le importa tu etnicidad, no le importa tu color de piel, no le importa tu idioma. Jesucristo es creador de todo lo que existe. Dios nos creó a todos nosotros con esta diversidad y con esta diferencia a propósito, pero también Dios nos va a salvar a todos nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer y arrepentirnos y seguirle y amarle, lo que sería lógico, ¿no? Si yo reconozco que yo merezco pecado, merezco castigo por mi pecado, y yo veo que el Dios me salvó por su amor, por su gracia, por su misericordia, no debería salir de mí una respuesta automática de amor y de gratitud. Y si yo amo a Dios, no me gustaría agradarle con mi vida. Estamos viendo que una persona que es cristiana porque ama a Dios, porque vio que Dios y Jesús hizo la obra por ellos y se arrepintió y puso su fe, va a ser una persona que tiene gratitud, de la que está agradecido con Dios, que va a amar a Dios, va a estar en su corazón, va a amarle y va a desear estar con Él, buscarle a Él, aprender de Él y vivir como Él. Y nadie lo va a obligar a eso. Eso va a ser el natural de la persona. Natural.
Que hay un proceso de crecimiento, sí. Que hay un proceso donde esa persona puede caer y arrepentirse, caer y arrepentirse, absolutamente. Pero va a perseverar, va a seguir, porque va a seguir amando a Dios, va a seguir buscando a Dios, va a seguir aprendiendo de Dios y va a seguir tratando de vivir una vida que le agrada a Dios por amor a Dios. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Lo dice Pablo, lo dice Santiago, lo dice Juan. Porque el mensaje es el mismo. Y terminamos el capítulo con esta sección que le puse, el lamento sobre Jerusalén. El lamento de Jesús sobre Jerusalén. Versículo 31 dice: en este momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Esta oración es un poquito difícil, porque no sabemos qué realmente está sucediendo aquí y no tenemos información de qué realmente está sucediendo aquí. Simplemente sabemos que unos fariseos, y recordemos que los fariseos eran ¿qué? Eran enemigos de Jesús. Y parece que estas personas están haciendo algo bueno. Mira, Herodes te quiere matar, vete para que no te mate. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Al ser fariseo obviamente lo ponemos en duda porque no sabemos cuál es la intención del corazón. Pero también al mismo tiempo sabemos que habían algunos en el Sanhedrín que eran discípulos de Jesús en secreto. No sabemos si, a ciencia cierta, no sabemos si esto fue una obra de bondad o una obra de maldad. De maldad en el sentido de que, mira, te voy a salvar para que Herodes no te mate, pero es porque tengo unos planes futuros contigo. Y sabemos que el plan futuro es que lo van a crucificar. Quizás los próximos versículos nos den una idea. Dice, versículo 32, dice: y él les dijo: vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. La forma que Jesucristo responde nos da la idea de que estas personas y Herodes tienen un tipo de relación, ¿verdad? Es posible que estas personas no están haciendo esto por una buena voluntad, por algo bueno, sino por algo más torcido, más perverso. Y la forma que Jesucristo contesta es bien interesante porque le dice a Herodes zorro, pero voy un poquito más allá. Esa palabra que se traduce aquí zorro, en griego, que es el idioma original, es la palabra femenina de zorro, que sería como si dijéramos en español zorra. Es como si dijeran, vaya y díganle a esa zorra. Es algo bien despectivo en contra de una persona que es bien mala. Y Herodes era bien malo, sabemos que es bien malo, ¿verdad? Que era bien malo. Y lo que tenemos que entender también que esa palabra zorro o zorra era bien común en los rabinos, el ser utilizada, y están los escritos rabinos, y se utilizaba para referirse a alguien que es astuto e inútil, ¿verdad? Una persona que es como que no sirve para nada, que lo que busca es meterse en problemas. Y esa palabra astuto es la misma palabra astuto que se utiliza para referirse a Satanás. Es un astuto para la maldad, es ser astuto para algo malo, y eso nunca es bueno. Jesucristo está diciendo que este Herodes es como Satanás, que es astuto para lo malo y es inútil, no sirve para nada bueno. Y entonces él dice, yo expulso demonios y hago curaciones hoy, ¿verdad? Y mañana. Quiere decir, yo estoy haciendo el ministerio, Jesucristo está diciendo, yo estoy haciendo el ministerio que el Padre me llamó a hacer. Yo voy a seguir haciendo los milagros. Él sabe los milagros que estoy haciendo. Y lo voy a hacer hoy y mañana. Y llegará el día, ¿verdad? Que es la idea del tercer día. Llegará el día cuando mi ministerio se acabe. Y ese día es cuando Él cumpla su propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué vino Jesús al mundo? A salvar al mundo. ¿Cómo Él lo salva? Viviendo una vida santa y perfecta, que es lo que está haciendo hoy y mañana. Y al tercer día, la muerte en la cruz. Y con eso, Él cumple su propósito. En otras palabras, le está diciendo a Herodes, tú no me vas a matar cuando te da la gana. Yo entrego mi vida voluntariamente cuando sea el momento indicado.
Y vamos a ver al final del capítulo, al final del libro, que así fue. Jesucristo entrega su vida voluntariamente, nadie se la quita, nadie puede matarlo sin que él le dé permiso. Lo hace en el momento indicado para el propósito indicado, que es salvar al ser humano, salvar la humanidad, toda aquella persona que crea en él. Versículo 33 dice: sin embargo, debo seguir mi camino, hoy y mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aunque podríamos decir que muchos profetas murieron en Jerusalén, no todos murieron en Jerusalén. ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo Jesucristo está hablando un poquito de que, número uno, de quién es Él. Número dos, de cómo va a ser su muerte. Él no va a morir aquí donde Él estaba. Él no va a morir en el pueblo que le diga Herodes. Él no va a morir cuando diga Herodes. Él va a morir en Jerusalén, en una cruz, porque así lo dictaminó Dios. Y eso no hay quien lo quite, eso no hay quien lo elimine jamás. En otras palabras, Herodes no tiene ningún poder sobre Jesús. Y por eso lo dijo tranquilamente, para que le llegara la palabra a Herodes. Y mira lo que dice el versículo 34, aquí vemos el corazón de Jesús. Otra vez, lo vimos con la mujer endemoniada, ¿no? Que tuvo compasión y misericordia de ella. Ahora miren ahora cómo él habla de su ciudad, Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de las alas, y no quisiste? Es el lamento de Dios. ¿Desea Dios en su corazón, ¿verdad? ¿Desea Jesús en su corazón de amor y de compasión que Jerusalén venga a fe y se arrepienta? Claro que sí. Pero Jesús no los va a obligar. Cada uno de nosotros tenemos que ver la evidencia. Wow, esta persona no pecó en 30 años. Hizo milagro tras milagro. Habló de una forma que como nadie habla. Y llega hasta el punto, mira hasta dónde llega el punto, que el día que van a arrestar a Jesús, Pedro le corta la oreja al sirviente se me olvidó el nombre de él, ¿verdad? Pero a uno de los sirvientes le corta la oreja y la oreja cae al piso. Imagínate la sangre, ¿no? Grotesco. Y Jesucristo le manda a Pedro que guarde la espada y agarra la oreja de ese sirviente y se la pega al sirviente, delante de todos los soldados, delante de todos los que hayan allí de Sanhedrín, todos los oficiales de Sanhedrín. Estamos hablando que son más de 100 personas y todos ellos fueron testigos de ese milagro que Jesucristo hizo en el momento de su arresto. ¿Y piensas que eso hizo algún cambio en alguno de ellos? Claro que no. Como quiera lo querían matar, como quiera lo odiaban y como quiera querían arrestarlo y matarlo. Debió haber sido lo contrario. Mira, wow, esta persona, ¿verdad que él es quien dice ser? Mira el milagro que acaba de hacer. No, ese corazón estaba lleno de piedra, ese corazón muerto, duro. No quieren arrepentirse, no quieren creer. No importa la evidencia que tengan, no importa los milagros que Dios haga frente a ellos. Ellos no quieren creer y quieren rechazar a Jesús. ¿Tú piensas que Dios va a obligar a esa persona a ser salva? Claro que no. Claro que no. Y Jesús dice: mi deseo, mi buena voluntad es que tú vengas a mí y yo te dé vida y vida eterna y te perdone tus pecados. ¿Verdad? Como la idea de una gallina cubre sus pollitos, ¿no? Los protege de la maldad, del peligro. Pero esta gente no quiere ser protegido del peligro, no quiere ser rescatado. Y dicen: cada vez que yo envié, Jesús, ¿verdad? Cada vez que yo enviaba profetas y enviados a ti, Jerusalén, porque eres Dios, los mataste. ¿No mataron a Juan el Bautista? Muy amado por uno, pero muy odiado por otros que estaban en pecado y no querían arrepentirse. Herodes y Herodías. Y vemos el corazón de Dios. Dios es amor.
Y Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos y vengamos a Él. Y Él nos hace nuevos, nos da un corazón de carne, nos llena de su presencia, nos llena de su amor. Y ahora nosotros podemos amarle a Él en obediencia, amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, tener perdón de pecados, estar llenos de su Espíritu Santo, sellados para la resurrección, para el día de la resurrección. Y ahora estamos equipados para amarle en obediencia, para seguir su palabra, hacer lo que es bueno, no para ser salvos, sino porque ya somos salvos y para poder amarle en gratitud y amarle en obediencia, porque vamos a estar eternamente agradecidos por lo que Dios hizo por nosotros. Porque tenemos que decir la verdad, tú y yo no nos merecemos que nos salváramos, que nos salvara Jesús. Tú y yo no nos merecemos que Jesús diera su vida por nosotros, pero Él lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Eso es lo que significa todo esto. Versículo 35. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Y les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Jesús está citando el Salmo 118, cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, por eso es que está en letra grande. Y a lo que está refiriéndose aquí Jesús es que una vez Él muera y ascienda al cielo, no lo van a ver más, obviamente por mucho tiempo, ya han pasado 2000 años, estamos esperando que Él venga ya, deseoso que venga. Pero al final de los tiempos, según nos explica Romanos, capítulo 11, versículo 26, todo Israel va a ser salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venga Jesús por segunda vez, ellos van a poder por fin reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que aquel a quien ellos clavaron en la cruz es el Mesías, el enviado de Dios, y se van a arrepentir y van a creer. Y ese Israel que esté vivo en ese momento va a ser salvo. Y en ese momento, ese pueblo de Israel, descendientes de Abraham, van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y de qué se está refiriendo? De Jesús, que viene en nombre de Dios Padre. Van a creer. Lamentablemente, esta generación de este capítulo no va a creer. Y lo vamos a ver cuando se pase el tiempo de que van a querer crucificar a Jesucristo. Dicen horrorosidades, cosas horrorosas, tanto así que se echan la culpa del asesinato de Jesucristo sobre ellos, sus hijos y su descendencia. Y no tienen temor de Dios. Pero va a haber una generación futura que van a ver al Hijo del Hombre bajar en las nubes, montado en un caballo blanco, y van a arrepentirse y van a creer y van a ser salvos. Y la promesa de que todo Israel sea salvo va a ser cumplida en ese momento. Mientras tanto, hay un remanente del pueblo de Israel que década tras década, siglo tras siglo, son salvos, pero son bien poquitos, son los mínimos. Tenemos esperanza que un día sí creen, porque lo dice la palabra. Van a creer. Pero mi esperanza hoy es que tú, que me estás viendo, tú y tu familia, tus amistades, crean. Crean en este Señor Jesucristo. Crean en el regalo de Dios. Crean en el amor de Dios personificado en Jesucristo. Y que se arrepientan de sus pecados, que pongan su fe en Jesús, que amen a Dios sobre todas las cosas y que sigan a Jesús. Ese es mi deseo para ustedes en el día de hoy. Si ya lo han hecho, gloria a Dios, somos hermanos en Cristo. Si no lo han hecho, hoy es el día que lo tienen que hacer. Si lo han hecho, comparte este video con otras personas. Compártelo con tus familiares, con tus amistades, para que ellos también puedan ver la evidencia que Dios nos dio, puedan creer en el Señor Jesús y puedan ser salvos. Sigan meditando en la palabra, sigan repasando lo que hemos estado estudiando, para que puedan, toda esta información penetre en su corazón y en su mente y puedan ser transformados por la palabra. Y mientras tanto, sigan orando y sigan buscando al Señor Jesús. Y la semana que viene nos vemos para estudiar el capítulo número 14. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.